amigos. Cada día vemos más influencers cristianos, que profesan ser maestros de la palabra de Dios, enseñando doctrinas peligrosas, y aún, predicando en contra del bautismo en el Espíritu Santo, y poniendo en burla el hablar en lenguas. Vea, a continuación el desarrollo de este video, bajo la conducción del pastor, Ricardo Sayé. Y no te olvides compartir, comentar, y darle like. Mafe Walker se ha hecho viral en los últimos días debido a que ha señalado que habla dialecto extraterrestre. Este influenciador de redes sociales, este caballero a quien amamos, está predicando en contra del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en otras lenguas hoy. Según él, y según muchos ministros, entre comillas, de Dios, que rechazan al Espíritu Santo, pone de burla dos personas que están hablando en una supuesta lengua, que ninguno de ellos está hablando en lenguas del Espíritu Santo ni nada por el estilo, como para burlarse de todos los cristianos que oramos en otras lenguas. Esto es algo que tiene un punto de gravedad. Si él tiene la razón, él no está cometiendo ningún tipo de pecado, pero si este caballero querido no tiene la razón, se está metiendo directamente con el Señor y está burlándose de las cosas de Dios. Él puede predicar perfectamente, todo el mundo le va a aceptar que dé una buena conferencia sin necesidad de usar la burla de esa manera, y menos de las cosas de Dios. Él no está burlando de personas en especial, se está burlando de las cosas del Espíritu Santo descritas en la santa palabra de Dios. Yo más tendría de hacer comentarios absurdos para no exponerme a que Dios vaya a reclamarme una cosa terrible como es meterse con el Espíritu Santo. Lo que tienen en común estas personas es que todas están inventando palabras que no tienen sentido ni significado, unos por ingenuidad, otros por engaño y otros por humor. Pero en ningún caso son idiomas reales, ya que claramente son estructuras demasiado pobres si las comparamos con la complejidad de un lenguaje verdadero. Él cree que el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas, cuando el cristiano ora en lenguas, entonces se traduce, ¿no entiende? Porque no comprende el tema, porque realmente es un ignorante de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu Santo. Es un ignorante, con todo amor lo digo, para ayudarte a ti que no seas engañado. Él está diciendo aquí que todos estos se ponen de acuerdo y que los sonidos que pronuncian no son lenguajes específicos, que no tienen estructura de lenguaje. No se trata de eso. Las lenguas no se traducen, las lenguas se interpretan, que es muy diferente. Él no ha leído la Biblia en Isaías 28, 11 y 12, donde Dios le dijo a Isaías que profetizara. Y Dios profetizó a través de Isaías y dijo, porque en lengua de tartamudos, está hablando del bautismo del Espíritu Santo que ocurriría 700 años después. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará, ¿quién? Dios, a este pueblo. Ahí está clarísimo. Y este es el refrigerio, este es el reposo, mas no quisieron oír. Dios profetizó a través de Isaías que vendría un momento donde el Espíritu Santo hablaría en extraña lengua y en lengua de tartamudo. Es decir, es una lengua que nadie la entiende. La lengua de un tartamudo es una lengua que no tiene traducción ni tiene lo que él quiere, un lenguaje formal como el inglés, con reglas gramaticales. Esto da risa realmente, que confunden al Espíritu Santo con una cosa técnica. Pablo dice en 1 Corintios 14, tenemos que orar con el entendimiento y tenemos que orar en el Espíritu, o sea, en otras lenguas. Cuando nosotros oramos con el Espíritu o en el Espíritu, nosotros no estamos pronunciando exactamente el lenguaje, porque hay dos formas de orar en lengua.
Hay una lengua que es lengua de tartamudo. Un tartamudo no emite un lenguaje. Él se comunica, no dice nada. Y a pesar de eso, Dios iba a hablar en lengua de tartamudo. Y el que habla en lengua de tartamudo por el Espíritu Santo recibe bendiciones de Dios, que no las recibe el cristiano que no ora en lengua. Y en extraña lengua, que fue lo que ocurrió en Pentecostés. Esa es la confusión de este caballero y de miles que creen esa locura simplemente por no querer humillarse y recibir una cosa tan extraña a los ojos de la intelectualidad como es orar en otras lenguas. Orar en otras lenguas es un lenguaje de Dios. El creyente pone su pensamiento en Jesús y comienza a comunicarse con Él simplemente dando esos sonidos dirigidos por el Espíritu Santo, sonidos de tartamudo. Y en el Nuevo Testamento dice que son sonidos que no dicen nada, gemidos indecibles, es decir, que no dicen nada. Y este señor está juzgando equivocadamente y será juzgado por eso, diciendo que tiene que ser un lenguaje organizadito, inglés, francés, español, italiano. No sabe lo que está perdiendo la gran bendición de haber conocido el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el caso del cristianismo es importante destacar que el milagro idiomático descrito en Hechos 2 consistió en recibir la capacidad de hablar en idiomas reales de manera instantánea para que todos entendieran el Evangelio. Y esto era una respuesta salvífica de Dios, quien en Babel había confundido a los hombres por juicio para dividirlos y que su maldad no prosperara. En ningún momento dice la Biblia que ellos estaban predicando. Solamente los oían hablar en su lenguaje, no más. Pero no estaban predicando. Ni se trataba de salvación, se trataba de bautismo en el Espíritu Santo. La salvación era antes, en Cristo Jesús. No se necesita orar en lenguas para ser salvo. Ellos oraban en lenguas, pero no para predicarle a los extranjeros que estaban en Jerusalén. Una ignorancia total. Fue por ello que nacieron los idiomas. O sea, lo que en Babel fue división y confusión, en Pentecostés fue unidad y comprensión. Por lo anterior, te dejo 3 puntos teológicos fundamentales que produjo Pentecostés para entender dicho milagro idiomático. Primero, en Pentecostés se revirtió el efecto de Babel. Segundo, se demostró la unidad de la iglesia. Y tercero, se facilitó la predicación del Evangelio. Mentiras. No se facilitó la predicación del Evangelio. Los apóstoles y los discípulos nunca predicaron en otro idioma sino en el suyo, en el natal. O sea que según él, Pedro comenzó a hablar francés, inglés, español y recorrió el mundo hablando francés, inglés y español y le predicó a las tribus en el idioma de la tribu. ¡Qué mentira! ¡Qué ignorancia! Comparte este video. Te invito a que recibas el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lengua, porque dice la Biblia que el que ora en lengua extraña no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Hay una forma de hablar en lengua, y le repito, que son sonidos indecibles, son lenguas de tartamudo que no lo entiende nadie, no corresponde a ningún lenguaje de la tierra, y también en lengua extraña, que fue lo que ocurrió en Pentecostés. Si quieres más información, entra a nuestra página de Facebook y de YouTube, Iglesia Centro Carismático Jerusalén. Dios te bendiga, dan un fuerte like, compártelo por favor, que muchos lo necesitan.